Este, bien, mis amados hermanos, vamos a hablar del capítulo 4. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4, como les decía el domingo pasado. Este es un tema, digamos, es un momento difícil en la palabra, ¿no? Donde Juan tiene, digamos, un mensaje muy claro para todos nosotros, ¿no? Díganme, perdón, yo había arrancado y no había compartido la presentación, y yo ya estaba hablando como que, a ver, díganme, ahí están viendo la presentación. Dije, qué raro, yo no me veo, ¿no? No estaba compartiendo. Sí se ve Buenísimo. la presentación. Entonces, lo que vamos a hablar hoy está parado en primero, la primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a hablar de los versículos del 1 al 6. Para que tengan ahí ya listas sus Biblias, voy a pedir ahí alguna ayudita que me vayan ayudando versículo por versículo. Así que gracias por esa ayuda. Como les decía, este es un momento eh, difícil de la palabra, un momento difícil porque Juan nos advierte de algo peligrosísimo, los falsos profetas, ¿sí? Entonces, déjenme hacerles una pequeña introducción. No voy a hablar de todo lo que ya hemos aprendido con el pastor Arturo, con Noemí, con Héctor, con Efraín. Ustedes saben muy bien que Juan se encontraba en un momento donde se habían levantado los gnósticos, ¿no es cierto? Entonces ya eso está incorporado. Déjenme mirar la historia o el momento de Juan desde su lugar. Él escribe esta carta desde Éfeso. No necesariamente la carta fue para Éfeso. La carta fue para diferentes congregaciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención en el estudio de la palabra, preparándome, y tuve la bendición de hace unos años hacer un curso de hermenéutica con el pastor Gary, y eso a mí me abrió mucho la cabeza y me encanta investigar. Entonces, empecé a encontrar una relación con el tema de Éfeso. Miren esto. La carta de Juan aproximadamente se escribió entre los años 85-90 después de Cristo, pero desde Éfeso. ¿Está bien? Vuelvo a decirles, quédense con esto. La carta no fue directamente para Éfeso, fue para varias congregaciones, pero 55 años o 60 años antes, Pablo había estado en Éfeso. Y déjenme contarles con qué se encontró Pablo. Porque Pablo fue el que Dios usó para meter la palabra, porque Éfeso era un centro, una ciudad diabólica, manejada por la hechicería, por la magia. Ellos adoraban a la diosa Artemisa. Hugo, ¿por qué me estás hablando de Pablo si estábamos hablando de Primera de Juan? Simple, porque quiero que entiendan que cuando Pablo escribió la carta, ahora sí, directamente a Éfeso, él lo hace preso desde Roma. Y Éfeso estaba en ese problema, y los cristianos que estaban ahí estaban con ese problema. Había hechicería. Éfeso era una ciudad rica. ¿Por qué? Porque es un puerto. Entonces era dinero, ahí había dinero, no era cualquier pelagato como decimos en Argentina, ¿no? Entonces ahí había dinero y todo el tráfico y el comercio que había permitía que hubiese construcciones que estaban relacionadas con la idolatría. Entonces los conecto con esto porque Pablo, ¿sí?, mete la palabra de Dios. Dios usa a Pablo 55, 60 años antes de este momento. Ahora sí, nos venimos de nuevo a la carta de Juan. Juan está escribiendo desde Éfeso. ¿Cómo Dios me habló a mí? Dije, claro, Juan empezó a encontrarse con vestigios que había, ¿no? O sea, aquella antigua Éfeso que se había convertido, ¿sí? Y que se hacen tan poderosos siguiendo al Señor, pero sin embargo hay pequeños vestigios en todas las congregaciones y Juan está viendo eso. Juan está viendo eso y escribe esta carta. Entonces, estamos hablando, ¿me confirman si pasó la presentación, por favor? ¿Me confirman? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Juan lo que ve a su edad, un hombre mayor, el joven amado de Jesús,
ese discípulo que lo siguió, que vio al gran maestro, está viendo algo terrible en su pronta cercanía ya al Señor, un hombre mayor. ¿Sí? A mí me vino a la cabeza cuando preparaba esto, en el mismo, lo pueden anotar para lectura complementaria. Primera de Juan 4, versículo 13, habla del crecimiento nuestro, ¿no? Hacia la imagen, hacia la perfección del varón perfecto Jesucristo. Yo me quiero imaginar a un Juan en estos momentos, ahí, anciano, con tantas experiencias vividas y ya cercano, ¿no? A partir con el Señor, un hombre cerca de esa perfección. Ustedes saben muy bien que la perfección es cuando nosotros estamos con Jesucristo. Pero un hombre que había vivido muchas vivencias, está ahí escribiendo, diciendo, hermanos míos, wow, lo que estoy viendo, les quiero advertir. Entonces, es como una luz roja, por eso el semáforo. Juan trata de poner una luz roja, dice de pronto, hey, hermanos, alerta, alerta con esto. Hay un tema muy complicado, una precaución, ojo con esto. Yo me atrevo a decir un stop, paremos la pelota acá, diría el partido Maradona, ¿sí? Maradona decía, paremos la pelota, ¿sí? Entonces Juan es como que dice, hey, paremos acá, acá hay algo muy grave. Quiero que entiendan, antes de mostrarles una definición, eh, Héctor y Noemí en el capítulo 2 nos hablaron del anticristo. Vamos a dejar claro una definición, ¿sí? Anticristo lo veíamos, anticristo es persona o grupo de personas que se oponen a quién, a Cristo y a su propósito. ¿Bien? Persona o grupo de personas que se oponen así flagrantemente a Cristo y a su propósito aquí en la tierra. Ahora bien, ahora bien, yo quiero compartir con ustedes la definición del falso profeta. Por eso la gravedad de lo que Juan trata de expresarnos en este capítulo. Pero antes, déjenme contarles, o quiero hacer una analogía con ustedes. Yo en mi trabajo, parte profesional, tengo una empresa que enseñamos una metodología a las industrias, en grandes palabras, a mejorar la prevención contra errores. ¿Está? Entonces, imagínense esto. Síganme ustedes, no sé cómo le dicen en México, en Argentina y en otros países, le decimos que esto es un rodamiento. Un rodamiento de una máquina. Imagínense que está la máquina y adentro hay un rodamiento. Si el rodamiento no es tratado correctamente a través de qué? De limpieza, lubricaciones, inspecciones, ajustes, empiezan a suceder algunas cosas silenciosas que llamamos síntomas, anormalidades, ¿hasta qué? Hasta que se produce la rotura del rodamiento y para la máquina. Cuando se rompió el rodamiento, paró la máquina, paró la industria, se dejó de fabricar. Entonces la industria empieza a generar pérdidas. Ahora, se lo quiero poner rápidamente en este papel. Miren, yo tengo la rotura acá. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que Perdón, Hugo, mientras no te ves más porque estás rápido compartiendo descubramos pantalla. los síntomas, descubramos las anormalidades, vamos a evitar la rotura, en este caso, de la máquina. ¿Está? Ahora, Hugo, ¿por qué me estás enseñando esto si estamos hablando de primero Juan? Muy sencillo, mire, la definición de falso profeta es persona que difunde mensajes y enseñanzas falsas y afirma hablar de parte de Dios. ¡Wow! Esto es súper importante y les voy a dejar una lectura complementaria que está a ver que se me tapó a mí con las fotitos, ya se la digo, en Mateo 7, 15, 23. Quiero que lean eso ustedes después como lectura complementaria, porque Jesús advirtió sobre esto. Por eso es silencioso, por eso yo les ponía esto. Los síntomas son silenciosos, las anormalidades son silenciosas, pero cuando se produce todo esto, rompe el rodamiento para la máquina. Lo que Juan está diciendo acá, hey, hay algo silencioso, grave, porque el anticristo es flagrante, dice, no a Cristo, no al propósito, es flagrante.
Es que no, este es una oveja, es un lobo disfrazado de oveja, por eso quiero que después lean Mateo. Es el lobo disfrazado de oveja, el lobo feroz que define Jesús. Es esa persona en la que hoy Juan nos está hablando. Dice, por favor, cuidado, alto. Es algo silencioso. Pero lo más bonito de lo que vamos a ver hoy juntos es que Juan, en esos 6 versículos, nos muestra, dice, hey, ojo con esto, pero también nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Y acá es donde viene la parte nuestra como cristiano, y espero que el Señor me use para que pueda ser transmitido de esa manera. Bien, ahora, algunas ideas principales de lo que vamos a ver o en el contexto de que están estos 6 versículos. Las ideas principales. Un llamadito. En amarillo tienen, son las palabras claves que en su bosquejo, que les volví a repetir esta semana, tienen como falta que tienen que llenar. Son las letras amarillas. Van a encontrar ahí por ahí lectura de apoyo, que puse está en amarillo, pero las palabras que están en amarillo son las que ustedes pueden llenar para que no se pierdan y vayan rápido. Entonces, ideas principales. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Una lectura de apoyo que tienen, no para ahora, porque estamos hablando de 1 Juan, lo van a hacer después, es el Evangelio de Juan 1:14. Entonces, la palabra se hizo carne. Recordemos todo lo que hemos hablado con Arturo, lo que hemos hablado con Efraín, lo que hemos hablado con Héctor y Noemí. ¿Sí? Los gnósticos los estaban llevando para otra cuestión, ¿no? Digamos, la deidad de Jesús estaba puesta en tela de juicio. Entonces, idea principal acá, que nos pone Juan en el capítulo 4. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, cuando hablamos de la lectura de apoyo, Juan 1:14, la tarea que les voy a compartir hoy, si ustedes me lo permiten, para estos 15 días de retiro espiritual, no de descanso ni de vacaciones, de retiro espiritual, les voy a pasar una tarea que es buscar las igualdades, ¿no? No me acuerdo ahora bien el título, pero las igualdades, o sea, ¿qué es lo que dice o cuáles son las similitudes entre el Evangelio de Juan y la carta primera de Juan? Esa va a ser la tarea. Una de las citas que van a encontrar es Juan 1:14. Entonces, más allá de la lectura, también está en la tarea. Número 2, cualquier espíritu que negara la encarnación no procedía de Dios. Clarísimo. Juan es clarísimo. Número 3, negar a Jesús sería, en primer lugar, negar que Él es el centro de la historia. Muy importante. Negar a Jesús sería negar que Él es el centro de la historia. Es negar que Él es el centro de la palabra, porque saben muy bien que la palabra es cristocéntrica. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento es cristocéntrica. Sería negar la historia de la palabra. 2, sería negar que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Súper importante. 3, sería negar su reino. Entonces, negar a Jesús, 3 puntos muy principales o muy fuertes. Negar que Jesús sería el centro de la historia, el cumplimiento de las promesas de Dios, negar su reino. Muy bien. Ahora, si me pueden ayudar, quisiera que alguno lea el versículo 1 del capítulo 4, por favor, porque quiero hablar de ese versículo porque es claro lo que Juan trata de decirnos aquí. A ver, ¿quién me ayuda con el versículo 1, por favor? Yo, Capítulo 4 de Primera de Juan. Liz. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, amén. Gracias, hermanita. Bien, entonces, miren, quiero que noten esto, que fue una de las cosas así que impactaron mi corazón. Estamos hablando de un Juan con una edad adulta y está poniendo un semáforo en rojo, nos está diciendo, hey, alto, hay algo muy grave, hay algo silencioso
que está entre nosotros, pero en esa exhortación él se dirige con una palabra, amados. Wow, miren, a mí se me enchina la piel. Yo decía, Señor, qué bárbaro. ¿Cómo quisiera tener la madurez y el corazón de este hombre? Él les escribe, a pesar que los tenía que exhortar, les dice, amados. Veíamos en el capítulo 3, cuando habló Héctor y Noemí, también se expresa como hijitos míos. Miren las palabras que usaba Juan. Estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de un hombre que tenía a Cristo en el corazón y que yo quiero pensar que él sentía que ya pronto partía para el Señor y sus hermanitos, o sea, nosotros, mis queridos hermanos, nosotros nos quedábamos a merced. No en el primer siglo después de Cristo había falsos profetas. Hoy tenemos falsos profetas. Esto es para nosotros también. Y hoy Juan nos traslada esta palabra y dice, amados, hijitos. ¿Sí? ¿Qué más dice? Probar. Dos palabras que a mí dije, wow, yo quiero investigar sobre esto. Entonces, amados, ¿cómo se dirige a pesar de una exhortación? Y probar, del griego, dokimazete, ahí lo tienen. Dokimazete, que significa examinar, comprobar por medio de un examen. Esto a mí me encantó porque cuando uno entiende lo que quiere decir desde el original, Juan les estaba diciendo, hijitos míos, amados, por favor, háganle examen a todo lo que escuchen, porque está metido en forma silenciosa entre nosotros. ¿Quién de ustedes en época de universidad iba a un examen sin estudiar y le decía a Dios, Dios, bendíceme para que me saque un 10 o para que apruebe la maestría? Nadie, nadie, no sé, o lo hacíamos, pero Dios no contesta esa oración, ¿no? Ahora, si yo estudio, ¿con qué quiero conectar esto que les estoy diciendo? Si yo estudio para el examen, estoy preparado para el examen, yo voy, le pido a Dios y Dios me va a dar la claridad, el discernimiento para contestar correctamente porque yo me preparé. ¿Cuál es lo que les está diciendo? Hey, amados, pruébenlos, pruébenlos con examen, pero ustedes tienen que estar preparados. Si no estamos preparados, lo que es un síntoma se transforma en una normalidad y entonces el lobo feroz, ese lobo vestido de oveja, nos come, nos destruye y nos desvía de la palabra de Dios. Esta es la analogía que quiero usar constantemente en lo que quiero compartir con ustedes. Y entonces, este es el punto. Juan está diciendo eso y quiero que pensemos en lo siguiente. No debemos creer todo lo que escuchamos, porque alguien dice que es de Dios. Si nos vamos a la definición, los falsos profetas son personas que dicen hablar de parte de Dios y no están diciendo la verdad. Yo conozco la verdad, y esta es la parte que nos toca a nosotros, si yo conozco la verdad, entonces tengo discernimiento. Yo puedo entender a dónde hay síntomas, puedo entender dónde hay anormalidades, y entonces el espíritu de verdad me lleva a la verdad que es Jesucristo. Ese es el momento en el que se encontraba Juan, y solo existe un espíritu de verdad por el cual Dios revela su voluntad, da poder y devela su presencia. Este es el centro de lo que Juan nos está enseñando en estos 6 versículos del capítulo 4. Solo existe un espíritu de verdad por el cual Dios revela su voluntad, da poder y devela su presencia. Y otro punto muy importante, debemos comparar, hacer examen con lo que Dios nos dice en su palabra. Si nosotros no conocemos su palabra, si esta carta de amor que Dios ha hecho para nosotros está guardada en la biblioteca llena de tierra, o solamente me limito a el devocional que me dio Gary, el devocional que bajo de la aplicación de la Biblia, si solamente me limito a conocer poco,
poco voy a tener para poder discernir la verdad. ¿Entienden? Esto es súper importante, porque Juan ahora lo aclara en el versículo 2 y en el versículo 3. En el versículo 1, Juan nos está diciendo, hey, atención, semáforo rojo, no crean en todo. Amados míos, prueben, háganle examen. ¿Con qué? Con la palabra. Y en el versículo 2 y versículo 3 nos da la respuesta. Nos dicen qué es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta acá? Bien, vamos. ¿Quién puede leer, por favor, el versículo 2? ¿Quién me ayuda? Si bien lo escribí acá, pero ¿quién me ayuda? Versículo 2, capítulo 4. Oliveira, lo leo. En esto ¿Ok? conocéis el Espíritu de Dios. ¿Sí? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, miren, acá Juan empieza en el versículo 2 y versículo 3, nos empieza a decir, bien, sabemos, sí hay un problema, pero atención, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está la primer ayuda que Juan nos deja. Entonces, para que se vea que es de Dios, un espíritu debe reconocer que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. En griego, chiristos, ungido. En hebreo, Mesías. O sea, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es que Jesús es el Cristo, que es el ungido y que es el Mesías, es un espíritu que confía realmente y que confiesa que Cristo es el Señor. Súper importante. Este es el conocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos esta certeza en esa fe que creemos y profesamos, entonces somos mucho más difíciles de engañar. Debemos analizar lo que un ángel dice. ¿Contra qué lo comparo? Contra esto. Ah, porque vino un ángel, se me apareció un ángel. Ok, a ver, lo comparo contra esto. Hoy Gabriel dio un ejemplo en la prédica. Yo no sé quién alcanzó a ver la prédica de la mañana de Gabriel, la primera de las 11, y él decía, ¿no? A veces me vienen a ver personas que dicen, no, yo estoy mal en el matrimonio, estoy fatal, pero Gabriel estaba hablando de las puertas, ¿no? Entonces, dice, no, pero en la oficina entró una secretaria que siento como que viene de parte de Dios. No, dijo Gabriel hoy, no, eso no es bíblico, porque Dios bendice el matrimonio. Entonces, ojo con el desconocimiento. Y Juan lo que nos quiere decir es, atención, prueben todo lo que dice un ángel y mucho más un hombre, por más bonito que hable. Pruébenlo. Eso es lo que nos está enseñando Juan. Ahora, número 2, o número B si quieren, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, ¿sí? Es de Dios, ¿sí? Es de Dios. Y les doy una lectura de apoyo ahí. Mateo 3, versículo 11. Juan el Bautista, en el momento del bautismo de Jesús, Juan lo ve de lejos y dice, ahí está, es Él, es Él. Entonces Juan lo que les está diciendo también es, todo profeta que reconozca que Jesucristo ha venido en cuerpo, es de Dios, es de Dios. El falso profeta habla al mundo, ¿conforme a qué? A las máximas del mundo. ¿Para qué? Para no ofender al mundo. El falso profeta no quiere ofender al mundo porque necesita del mundo. El falso profeta, lo vamos a ver ahora al final, no nos oye a nosotros, a los hijos de Dios. No nos oye a nosotros, pero sí quiere quedar bien con el mundo. Entonces, es muy sutil. Por eso Jesús lo define así. Es el lobo vestido de ovejas. Ojo, que se mete entre ustedes.
Ojo que está entre ustedes. Ojo, conozcan la palabra. Y en tercer punto, reconocer, ¿sí? Todo espíritu que confiesa o reconoce que Jesucristo nació en Belén y ahí comenzó su encarnación. O sea, Jesucristo, la encarnación de Cristo, el 100% Dios y el 100% humano ocurre en Belén. Entonces, estos son los puntos que nosotros tenemos para fortalecer el conocimiento de lo que Juan estaba tratando, ¿sí?, de enseñarnos a través de la carta en el capítulo 4. Ahora bien, vamos al versículo 3. En el versículo 3 ya nos da otra mirada, ¿no? Lo pone en otra mirada. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el versículo 3, por favor? ¿Yo puedo? Sí, claro, claro. Dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, dábamos una definición de anticristo, dábamos una definición de falso profeta, pero acá Juan, ¿sí?, es como que los une en un punto, ¿no? Entonces, hasta lo define. Este es el anticristo que ya está acá, dice. Entonces, atención, yo lo leo acá en el versículo, gracias hermanita, lo leo acá en la traducción, yo lo anoté, es todo espíritu que no confiesa que Jesús no ha venido en carne, no es de Dios. Y vamos con lo siguiente, es negar que Jesús pudiera ser el sumo sacerdote, ¿sí? El que abre el acceso a Dios. Y como lectura de apoyo, ahí les pongo Hebreos 4:14. Anótenla porque no están en sus bosquejos. Las lecturas de apoyo es para no salirme de Primera de Juan y ustedes puedan seguir enriqueciendo la enseñanza con algunas lecturas. Entonces, es negar que Jesús pudiera ser el sumo sacerdote. El propósito es el propósito de Jesús es la comunicación directa con el Padre. Entonces, si negáramos eso, y Juan dice, si están negando eso, estamos negando el propósito, ¿sí?, que trajo Jesús a la tierra, la comunicación directa. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús muere? ¿Qué se rasga? El velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no estábamos separados, ya teníamos una comunicación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces estaríamos negando eso. Ese sumo sacerdote. Lean en Hebreos, por favor. Número 2, es negar que Jesús pudiera ser, o nunca pudiera ser nuestro ejemplo. Jesús nos dejó el camino de la obediencia. Jesús obedeció al Padre en todo momento, hasta el momento en el Getsemaní, donde él suda sangre, gotas de sangre. Él dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pásala, pero que se haga ¿qué? Tu voluntad, tu voluntad. Entonces, él nos enseña, él nos dejó el ejemplo. No creer en esto sería negar ese ejemplo, ese sacrificio y ese camino que nos dejó hacia la obediencia como ejemplo, ¿no? Es negar que Jesús fuera en ningún sentido el real Salvador. Sería negar eso también. ¿Está bien? Es negar la salvación del cuerpo. Sería negar la salvación del cuerpo, la salvación del espíritu. ¿Sí? La salvación proviene de Dios por gracia. Dios envía a Jesús por gracia, por amor. Éramos inmerecidos de recibir esto. Entonces, todo espíritu que negaba, ¿sí?, que negaba esto, como dice el versículo 3, nos está enseñando a decir, ojo, atención con esto. ¿Sí? Número 2, versículo 2. Estos provienen de Dios. Número 3, versículo 3, perdón. Estos no provienen de Dios. No es el espíritu de verdad. Y por último, es negar que pueda haber una relación o una unión entre Dios y el hombre. Está negando eso. ¿Sí?
Al no reconocer a Jesús, se está negando que hay una conexión entre Dios y el hombre. Si acá, entre mis manos, pudiésemos imaginar la cruz de Jesucristo es la conexión entre Dios y el hombre. Todo esto es lo que Juan nos dice, nos revela en 3 versículos que son categóricos. Categóricos. Atención, tenemos un infiltrado. ¿Cómo lo reconocemos? Los que son de Dios, versículo 2. Los que no son de Dios, versículo 3. Clarito para nosotros. Es una enseñanza para nosotros, mis amados hermanos. Cuando yo tengo dudas, agarro la palabra de Dios, me voy a 1 de Juan 4 y digo, a ver qué me dijo este. Probad a los espíritus, yo tengo que probarlo, le voy a hacer un examen. A ver, está negando hay una palabra que no está bien. Juan dice que las personas que aceptan a Cristo, que no niegan a Cristo, tienen un corazón donde lo reconocen 100% como Salvador, como camino, como encarnación 100% Dios, 100% hombre. Entonces, ahí está la palabra alimentándonos, sosteniéndonos para que no nos equivoquemos, para que no seamos presas de ese lobo vestido de oveja que está entre nosotros. Atención, diría el brasileño. Atención, eso es lo que nos está diciendo Juan. Bien. Ya casi para terminar, quiero pedirles ahora a 2 hermanitos que me ayuden leyendo los versículos del 4 al 6. Un hermanito puede leer, ¿qué leímos? Hasta el 3, 4, 5 y un hermanito puede leer el 6, si me ayudan con eso. O un hermano lea los del 4 al 6, por favor. Yo puedo leer. Claro, mi Carlos. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Exacto. Gracias, Carlos. Nosotros somos de Dios. Acá Juan, ya en estos versículos, ya empieza a juntar lo que dice en el versículo 1, 2 y 3 y lo pone en estos 3 versículos y dice, a ver, ahora separemos las aguas. ¿Sí? Separemos las aguas. Nosotros somos de Dios. ¿Por qué características? Las vimos en el 3 y ahora ya sabemos por qué características estos no son de Dios. Pero además hay algo que agrega. Dice, no nos oyen a nosotros. No nos oyen a nosotros. Entonces, el cristiano no tiene por qué tenerle miedo al hereje, la herejía. Esto es, digamos, herejía, opinión o doctrina que no coincide con la aceptada por la iglesia. Nosotros como cristianos no tenemos que tener miedo, ¿no? Porque la palabra es la verdad. El tema es que nosotros estemos empapados de la verdad, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que nosotros investiguemos la palabra de Dios. A mí me parece fantástico que hay programas que dice lea la Biblia en un año. Me parece fantástico, buenísimo, porque tenemos que tener el concepto general. Pero hay que estudiar la palabra de Dios. Porque hay mensajes que están en la lectura, Si yo les pudiese contar a ustedes lo que Dios ha transformado mi vida en los tiempos de pandemia, porque he estudiado, no leído, he estudiado la palabra de Dios. Ha transformado mi vida. Es el Hugo de enero 2020, no es el Hugo de marzo 2021. He tenido un crecimiento, Dios ha pulido cosas con dolor en mi propia vida y en mi propia familia, porque me llevó a un nivel de fe diferente por el estudio de la palabra. Entonces Juan nos está exhortando a esos. Hey, estudien, conozcan la palabra, sepan, examinen, pruébenlos. Los falsos maestros son del mundo. Los falsos maestros quieren agradarle al mundo, aman al mundo. Y el mundo los ama, el mundo los oye,
no nos van a oír a nosotros. El mundo oye al falso maestro. Yo no voy a hablar de ningún tipo de religiones, pero hay religiones que están muy preparadas, muy preparadas. Y sin embargo, no están hablando con el espíritu de verdad. Atención con eso. Si nosotros estamos débiles, no podemos discernir. Hoy lo usaba Gabriel también en su mensaje. Y el que no lo vio, vea ahora el de las 13 no puede, el de las 7 de la tarde. Habló de discernir. El Espíritu Santo nos lleva a discernir, en el caso de Gabriel hoy, las puertas que se nos ponen adelante. Y acá Juan nos lleva y nos dice, hey, el Espíritu de verdad, a ustedes los ayuda a discernir la verdad. Cuando hay un falso profeta, cuando aparece un síntoma, ¿sí? Yo, si tengo el Espíritu de verdad, puedo discernir antes que el lobo me coma. ¿Me entienden? Juan, a mí me encantó porque lo pude entender desde esta analogía. Juan me está enseñando a ser preventivo. Desde lo técnico que yo enseño, yo le enseño a las empresas a ser preventivas. Juan nos está enseñando a ser preventivos. ¡Hey! Llénense de la verdad. Llénense de la verdad. Porque si ustedes dejan, ¿sí?, que los engañen, el lobo, ¡pac!, se los va a comer. Así de sencillo. Así de sencillo es. Esa es la vida cristiana nuestra. Lo falso, bueno, esa parte ya lo leí. Y ahora, ¿dónde se centra la verdadera doctrina? Lo que tenemos aquí abajo. La verdadera doctrina está basada ¿qué? En la persona de Cristo. No tenemos que tener dudas de eso. ¿Por qué? Porque es la marca, es el sello del espíritu de verdad que se opone ¿a quién? Al espíritu de error. Y atención con esto. Atención con esto. El espíritu de verdad proviene de Dios. Anoten esto, por favor, porque no están sus bosquejos. El espíritu de Dios, perdón, de verdad, proviene de Dios. El espíritu de error proviene del hombre, de Satanás. ¿Está bien? Pero atención con este punto. Los dos salen por la misma boca del hombre. Ojo con eso. El espíritu de verdad proviene de Dios. El espíritu de error proviene del mundo, de Satanás, el padre de mentiras. Pero los dos salen por la boca del hombre. ¿Cuál es la posibilidad que tengo para defenderme de eso? Juan nos dice, estén atentos, prueben a los espíritus, entiendan la palabra de Dios, tengan discernimiento del espíritu y tengan la claridad que la verdadera doctrina está basada en Cristo Jesús, hecho carne, humano 100%, Dios 100%. Es el camino, es el conector hacia Dios que antes no teníamos. Cuando nosotros tenemos claro eso, estas son las herramientas que Juan nos ha dado en estos 6 versículos. Yo con esto termino, quiero compartirles algunas enseñanzas y tenemos un muy buen tiempo para que compartan, para que me hagan preguntas. Quiero compartir mis enseñanzas o aprendizajes, ¿sí? Yo los resumí yo tengo muchos, pero bueno, somos conscientes de los tiempos y lo hemos reforzado mucho con Arturo, el tema de tiempo, pero estamos en muy buen tiempo. Aprendizajes. No debemos creer todo lo que escuchamos. ¿Sin qué? Sin probarlo. No seamos incautos que desconocen la verdad. No podemos desconocer la verdad. Si es espíritu de Dios y no de hombres, hay falsos profetas que usan el engaño para atrapar, para arrastrarte, para sacarte. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Gary, bueno, se acuerdan, Gary lo dice muchas veces, dice, están estos hermanos que llegan a la iglesia, están un tiempo y dicen, no me gusta acá, no me gusta cómo alaban, no me gusta pulso, me voy para acá, me voy para allá, me voy para acá, me voy para allá, y andan dando vueltas, no echan raíz en ninguna parte. Entonces, probablemente, yo digo probablemente porque yo no puedo juzgar a nadie, probablemente sean hermanos que desconocen la doctrina verdadera, entonces no logran asentarse en ninguna parte.
Entonces van de acá, van para allá, van para acá, van para allá. Otra enseñanza o aprendizaje que quise compartir con ustedes. Comparando lo que Dios dice en su palabra y poder discernir. Por nosotros no, el poder del Espíritu para discernir. Es muy diferente. Muy diferente, porque esto me lleva a, quiero que anoten, no están ni siquiera acá y ahora Dios me lo trae a la cabeza. Quiero que anoten Santiago capítulo 3, versículos 14 al 15, habla de la sabiduría del hombre. En la versión que lo lean, define a la sabiduría del hombre como diabólica. Entonces, no estamos hablando del discernir humano. No. Santiago 3, 14, 15 y 16. Lean esos versículos. Habla de la sabiduría del hombre. Y anoten ahora Santiago 3, versículo 17. Habla de la sabiduría del cielo. Habla de la sabiduría del cielo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es el poder del Espíritu, el conocimiento de la verdad y saber discernir a través del Espíritu. A través del Espíritu. ¿Está bien? Y el punto número 2, si quieren, esperen que corro las fotitos de que se ven muy guapos todos, pero a mí me tapa lo que leo. Dice, 2, puse confesión de Cristo 100% Dios y hombre. Hemos hablado. Para mí es el aprendizaje y la fortaleza de esto. En esto creemos, eso profesamos y ese es el único camino para ser salvos. Cristo. Cristo. Lo que Juan en este inicio del capítulo 4 nos enseña es una gran problemática. Atención, hay falsos profetas. Ahora, después de las vacaciones, que ahora vamos a hablar de la fecha, la vamos a reiterar, nos encontramos en el mismo capítulo con un Juan que nos habla del amor, que va a ser el otro tema que vamos a tratar. En el mismo capítulo, ahora Juan nos habla del amor. Mismo capítulo, pero en el primero, Juan, de una forma muy interesante, aborda los falsos profetas. Bien, hasta acá termina mi presentación. Pueden dejar de grabar y quedo atento a dudas, preguntas, que Dios me dé la sabiduría para poder responder. Y si no,